complacidos de que estén aquí con nosotros y sobre todo porque ya en breve salimos a los alimentos y posteriormente a este paseo cultural tan anhelado por todas y todos ustedes. Sin embargo, hay un tema muy importante que se ha venido comentando, si bien es cierto, en los días previos, pero que en este tercer día pues es darle también un aterrizaje importante a lo que hemos venido hablando al respecto de las tecnologías de la información y comunicación para potenciar el alcance de la práctica clínica, la educación y la investigación. En ese sentido, pues nuestros tres ponentes invitados para el día de hoy pues nos van a hablar de los diferentes componentes del uso de la tecnología de la información y qué utilidad práctica le podemos dar nosotros dependiendo del contexto que la vayamos a aplicar. Para ello, voy a ir presentando a los ponentes con base al orden de su presentación y al final vamos a hacer una ronda de preguntas, de las dudas o comentarios que quieran hacer al respecto. Primeramente, me voy a permitir presentar al doctor Eduardo Ríos Argáiz. El doctor, valga la redundancia, es doctor en Ciencias Biomédicas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, internista y nefrólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, es profesor asociado del Tecnológico de Monterrey de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, es profesor asociado al Diplomado de Ecografía y Cuidados Críticos del Instituto Nacional de Cardiología y miembro del Consejo Académico de la Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México. El doctor también cuenta con 30 publicaciones como autor o coautor en diferentes revistas, así que démosle la más cordial bienvenida al doctor Ríos Argáiz. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias al comité organizador por tenernos aquí. No voy a tomar mucho tiempo para pasar las diapositivas, le aviso a usted o qué hago. Perfecto. Les voy a hablar de mi experiencia, cómo yo utilicé esta herramienta que ahora se llama X, pero le voy a llamar Twitter porque si no me confundo. Durante mi formación como residente de medicina interna y de nefrología para lanzar adelante mi carrera como un investigador joven, que ahora estoy ahí en el Instituto de Nutrición, y van a ver cómo he tenido una trayectoria un poco distinta como normalmente se forma un investigador. Y claro que empecé como se hace normalmente. Antes de entrar a la residencia, hice un doctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas que tenía sede en nutrición. Y era un doctorado de esos clásicos de hacer experimentos moleculares, biología molecular, aislamiento de células, cultivo celular, animales, bioterio, todo lo que involucra un doctorado en investigación básica. Yo quería ser un investigador y estuve ahí de 2015 a 2017, cuando decidí que a lo mejor la biología molecular ya no era lo que me interesaba. Pasó el tiempo, crecí, decidí volver a la clínica y abandonar un poquito esta parte de lo que es la investigación científica. Y aquí quiero que quede muy claro cómo es el camino normal para volverse un investigador. Uno hace un doctorado, generalmente, en un buen laboratorio, pudimos publicar muchísimo en este doctorado, y de ahí uno tiene que irse a entrenar con las autoridades mundiales en el tema que a uno le interese, y eso significa irse a hacer un postdoctorado a donde sea, a Harvard si quieren, a Inglaterra, a Alemania, donde sea. ¿Por qué? Pero lo importante es darse a conocer, ¿no? Trabajar con gente muy importante en el campo, adquirir experiencia y acuérdense que ninguna actividad, ni la clínica, ni la investigación, ni la educación depende solo de nosotros, sino de las relaciones sociales con las que contamos. Y pues el beneficio de irse a estudiar con alguna eminencia en el campo, pues es que vas a ganar rápidamente esos puntos y conocer personas. Sin embargo, yo no hice esto, yo no me fui a hacer un postdoctorado, y regresé a la práctica clínica, y durante mi residencia en medicina interna, si quiere cambiar la siguiente, me empecé a meter a esta red social que es Twitter. Y a la vez que yo aprendía el manejo clínico de los pacientes de medicina interna, empecé a seguir a varias personas, pero remarco mucho a este señor, el doctor Philippe Rolla, porque escuché de él, yo no lo conocía ni nunca lo vi en ningún congreso, lo conocí en Twitter, porque él estaba loco, en mi opinión. Él estaba evaluando pacientes con falla cardíaca, y en vez de hacer lo que todos hacemos cuando evaluamos falla cardíaca, que es auscultar los pulmones, que es ver si está elevado el pulso yugular, que es ver si tienen edema, ver las radiografías,
Este tipo estaba haciendo ultrasonido de la vena porta para ver si los pacientes con falla cardíaca tienen exceso de líquido o no tienen exceso de líquido. Y yo dije, este cuate está loco, pero quiero aprender a hacer eso. Se me ocurrió una idea, empecé a interactuar con él a través de la red social, a través de Twitter. Oye, ¿cómo lo haces? ¿Para qué sirve? Platícame más. Y después de estar insiste, me enseñó a hacerlo. Si quieres darle la siguiente diapositiva. Y yo empecé a publicar mis propios hallazgos, porque esto era algo muy nuevo. Nadie estaba haciendo ultrasonido de vena porta para evaluar falla cardíaca. Empecé a publicar mis propios hallazgos clínicos en mi propia práctica. Es decir, me llegaban pacientes con alteraciones en el ultrasonido que yo estaba haciendo. No me voy a detener en la ciencia detrás de esto, pero básicamente cuando yo encontraba algo que a mí me interesaba, lo publicaba para que los demás lo pudieran ver, obviamente con consentimiento del paciente, sin revelar información personal del paciente, pero sí sobre la fisiología de su enfermedad, cómo respondían estos cambios ultrasonográficos a los diuréticos. Y ahí hay un ejemplo de una de mis publicaciones, son muchísimas. Y durante toda la residencia de medicina interna me dediqué a compartir hallazgos que yo encontraba en mis pacientes y a la gente le empezaron a interesar. De hecho, les interesaron tanto que este mismo cuate, el doctor Rola, me contactó por primera vez y me dijo, oye Eduardo, los casos que estás compartiendo serían muy útiles para que ya formalizáramos una serie de casos, tratar de publicar esto en una revista médica. Y ahí fue como empecé yo a dedicarme a otra cosa que ya no era la biología molecular, sino la investigación clínica del ultrasonido al punto de atención, es decir, hacer ultrasonido en pacientes en la clínica. Y este fue nuestro primer trabajo, que lo llevamos el foco justo antes de la pandemia de COVID. Yo sigue siendo residente en medicina. Lo llevamos a un congreso muy chiquito de cardiología y nefrología en la Universidad de Florida, y la ventaja de irse a exponer a un congreso chiquito es que no tienes competencia. Entonces fue muy fácil que nos dieran el premio al mejor trabajo de un residente, ¿no? Y así empezó. Dijimos, bueno, ganamos este premio, vamos a hacer más cosas, si quieres darle el que sigue. Y bueno, estas no caben, pero hemos sacado muchísimas publicaciones al respecto de estas nueva forma de evaluar pacientes con falla cardíaca, que es hacer ultrasonido de varios órganos, no solo el corazón, sino la vena porta, el riñón, la vena hepática. Estamos haciendo muchas cosas nuevas y esto ha dado pues pauta que estemos publicando y de aquí han salido muchas publicaciones, como escucharon en la introducción. Si quieres dar la siguiente. No solo eso, sino algo muy importante: la carrera de un científico no solo depende del número de publicaciones, sino del número de citas y el impacto que tengan tus artículos. Y no es lo mismo publicar en una revista y esperar a ver si a la gente le interesa, que ya tener una audiencia, ¿no? Ahora tengo bastantes seguidores en esta red social que es Twitter, y entonces yo puedo promocionar mis propios artículos. Vean, por ejemplo, publicamos un artículo, lo promociono y tiene 152,000 impresiones, es decir, 152,000 personas se enteran ese día que se publicó el artículo. ¿Y qué consecuencias tiene? Bueno, de entrada siempre aparece en los más leídos. Cada vez que publicamos un artículo siempre aparece en los más leídos de la revista, y esto le gusta a los editores, ¿no? Me empiezan a conocer y pues ahora quieren que publiquemos más con ellos porque esto les trae tráfico a sus sitios. Entonces no solamente la parte científica, se hacen conexiones con otros investigadores a través de esta red, sino la promoción de los artículos, la autopromoción, que pues a mucha gente dice que es más modesta, a lo mejor le da pena estar presumiendo sus logros, pero esto tiene un objetivo. El objetivo de presumir nuestras publicaciones es lograr que la gente las lea, que tengan impacto y por lo tanto nos quieran invitar a publicar más. ¿Sale? Si quieres, no solo eso, sino que esta red social, pues si se fijan, yo, aunque mi doctorado fue en biología molecular, ahorita me invitan a todas partes del mundo a hablar sobre ultrasonido al punto de atención, o sea, ultrasonido en la cama del paciente, realizado por un clínico, no por un radiólogo, para la exploración física y la evaluación de pacientes con diferentes patologías. Y a través de esta red social he conocido mucha gente que me ha permitido ir a todas partes del mundo. Vean, dimos talleres en Buenos Aires, Guatemala, hace poquito dimos el curso de ultrasonido en el punto de atención en el congreso más grande de nefrología del mundo, que es la Sociedad Americana de Nefrología, donde fui profesor ahí estoy con mi amigo Avilash Coratala, si quieres la que sigue. Hemos ido más lejos. Hace poquito también dimos un curso, taller de ultrasonido en la Mayo Clinic
pero en Abu Dhabi, que tiene una sucursal en Abu Dhabi. Esto es lejísimo. Dice que hace un mexicano, por cierto, el en medio es argentino, y Janet también es argentina, el doctor es local. Dice que hacen dos argentinos y un mexicano dando cursos de ultrasonido en la Mayo Clinic de Abu Dhabi. Bueno, pues porque nos conocieron por Twitter. Así es, no hay más. De ahí nos conocen, ven lo que publicamos, les interesa y nos invitan, ¿sí? Logré conocer al presidente de la Sociedad Europea de Imagen Cardiovascular. Di una plática con ellos. A la doctora Guadalupe García Sao, que por cierto es mexicana, pero es una investigadora muy importante en la Universidad de Yale sobre síndrome hepatorenal. Y también nos invitó a enseñarle a sus residentes en Yale a cómo hacer estas estrategias de ultrasonido. Y bueno, para ya no aburrirlos más, la siguiente diapositiva, hay beneficios importantes de conocer gente a través de esta red social. Yo a estos dos cuates, a Vilash y a Frederick, los conocí por Twitter, y por aproximadamente 1 o 2 años pues platicábamos todos los días, pero nunca los había conocido en persona. Acabo de ir a Canadá la semana pasada, conocí a los dos, y de ahí salen muchas cosas. Frederick es editor de la revista El European Heart Journal, entonces pues ya pueden saber, eso es bien útil conocer al editor, porque ya que publicas y dices, oye, revísalo con más calma, no seas gancho. Y a Vilash me acaba de invitar, acabamos de escribir el capítulo de ultrasonido, la evaluación de paciente renal, para el libro más importante de nefrología del mundo, que es el Brenner and Rectos. Todo esto no es para presumir, todo esto es para que quede un antecedente de que yo no me fui a estudiar con ninguno de ellos, no fui a viajar al mundo para ser alumno de alguna eminencia. A todos los conocí a través de Twitter desde mi propio centro, y esta red o este networking que ya he hecho y que conozco ya muchísima gente en el mundo que se dedica a lo que yo hago, y esto me ha facilitado crecer en mi carrera, ha sido 100% a través de esta red social que es Twitter. Entonces tiene provecho. Puntos clave: todos los tweets son en inglés. Si uno tuitea en español se va a quedar, pues nada más va a llegar a Latinoamérica, ¿no? Y a las regiones hispanohablantes de Europa. Si uno tuitea en inglés, pues va a conocer gente de Abu Dhabi, de la India, de Bélgica, ¿no? Y también a los de Latinoamérica. Entonces es un problema el lenguaje, pero pues creo que es muy importante hacerlo universal, tener alcance y compartir cosas que le interesan a muchas personas, hacer una audiencia y aprovecharla, ¿sale? Aquí vamos a tener tiempo para preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Y en aras de optimizar el tiempo, vamos a dar pie a la siguiente participación. Y pues bueno, me congratula el siguiente ponente, sobre todo porque ya es ampliamente conocido por todas y todos ustedes. Así que hoy me ahorraré de recitar todo su currículum, que es muy amplio e importante. Pero bueno, bienvenido nuevamente, Octavio Corral, a este foro. Él nos va a hablar del componente de la educación en cuanto al uso de las TICs. Adelante. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar estas porque estas son yo elaboré las 3 secciones. Entonces vamos a pasar hasta que llegue la parte de educación. Siguiente. Ahí no, la anterior. Bueno, realmente era la siguiente. Simplemente esta era la portada del cambio de sección. Bueno, yo como decano de una facultad en línea, decano de una facultad de ciencias de la salud en línea, pues realmente la pregunta que debe hacerse es si es posible hacer salud en línea, ¿no? Porque la respuesta de aquí, de todos ustedes, será que no. O sí, quién sabe. Entonces, el uso de las tecnologías en la educación y en concreto aquí la educación, la educación en general, tiene algunos usos muy fáciles de comentar, incluso ventajas e inconvenientes de las tecnologías, que ahora comentaré, pero me gustaría hacer un repaso de qué es lo que se ha estado haciendo en salud con el uso de las tecnologías para virtualizar el componente práctico presencial, que es el que nos falta
en una universidad en línea, porque hasta el momento actual a donde más podemos llegar es a hacer titulaciones híbridas, titulaciones semipresenciales, teoría online, práctica presencial. Necesitamos el paciente, necesitamos tocar los edemas mariolares, necesitamos tocar el hígado, necesitamos tener una práctica presencial. En educación, las tecnologías se han utilizado para todo esto que es habitual, es normal, es como medio de expresión de contenidos, canal de comunicación que llega a muchísimos sitios, recursos infinitos. Aquí la gente es súper creativa, de toda clase de recursos que se pueden virtualizar. Se utiliza para capacitar, para gestiones administrativas, para multitud de cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Pero todo esto tiene ventajas, muchas, y tiene inconvenientes, que son los que deberíamos intentar solucionar. Bueno, facilitan la comprensión. Tenemos tanta información en línea que eso es a la vez una ventaja y un inconveniente, porque puede producir un exceso de información, de saturación que no sepas cómo digerir. Fomentan la creación, la adquisición de competencias digitales, la alfabetización digital. El mundo cada vez está más tecnologizado, aunque no está la palabra, y necesitamos desarrollar competencias digitales. La colaboración, el trabajo en equipo. Antes, el mundo presencial pues es más difícil si no coinciden todas las personas en el mismo espacio-tiempo. Ahora con la tecnología se puede, por lo menos en el tiempo sí, el espacio puede ser diferente. Pensamiento crítico, desarrollo de pensamiento crítico. Tenemos al alcance muchísima información y tenemos que procurar desmenuzar, disgregar esta información de forma crítica. Hay muchas páginas que no son confiables, hay que ir a fuentes de información fidedignas y consultar todo de manera crítica. Y eso se consigue más fácilmente a través de estas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué decir del feedback? El feedback al alumno, al estudiante, es inmediato. En el mundo presencial, pues tienes que esperar a tener la reunión presencial, pero en el mundo virtual lo puedes hacer todo de forma más rápido y rompiendo desde luego esas barreras que supone el espacio-tiempo de tener que estar aquí todos presenciales como estamos aquí todos. Inconvenientes, pues el exceso de información, los problemas de privacidad, el estar invadiendo el domicilio del alumno en concreto, ¿no? Para conectar las cámaras, etcétera. El coste, las tecnologías pues no es barato, no es fácil de adquirir. El plagio, hay herramientas antiplagio cada vez más. Turnitin, Check, pero tenemos el problema del ChatGPT, aunque ya hay herramientas para controlar el plagio por ChatGPT, que no sepan ustedes. Y bueno, pues el trabajo colaborativo, que es una de las grandes ventajas que se puede hacer en línea, muchas veces se hace un uso pervertido, un mal uso de ese trabajo colaborativo, porque hay algunos estudiantes, malos estudiantes, que se aprovechan del buen trabajo de sus compañeros. Y hay algunos que trabajan más y otros que trabajan menos. Siguiente, por favor. Pero lo que más me interesaba comentarles, darles mi perspectiva de qué es lo que en educación, en salud, podemos hacer con el componente práctico presencial. Y voy a intentar ir un poquito de forma retrospectiva, desde el pasado hasta el futuro. Bueno, y arriba a la derecha, simulación, pacientes simulados. La simulación, los pacientes simulados estandarizados es algo de 1964, antes de que yo naciera. Eso es algo que se hizo para fomentar, para adquirir las habilidades en la práctica clínica. Empezó en el mundo de la medicina, pero luego se ha extendido a todas las profesiones sanitarias.
Y el concepto este de pacientes simulados estandarizados, al final, que es una adquisición de competencias prácticas preprofesionales, al final eso se traslada a cómo evaluamos esa adquisición de competencias prácticas. Y ahí surge las ECOES, la evaluación clínica objetiva estructurada, las OSCEs en inglés, que es evaluar competencias. Al final, ese componente de pacientes simulados estandarizados que se realizan para la adquisición de esas competencias, damos un paso más y evaluamos la adquisición de esas competencias. Nosotros en la universidad, estos dos procedimientos, los tenemos virtualizados en titulaciones que pueden tener esa virtualización. Lo tenemos en todas las titulaciones del área de la psicología, incluso las ECOES, y ahora estamos empezando con pacientes simulados y ECOES en el mundo de los cuidados paliativos, pero evaluando aquellas competencias que puedan ser evaluadas en el mundo online. De momento no podemos evaluar toda la práctica, la habilidad manual, de momento no estamos en disposición de poder evaluarlo en línea. Llegará. Las aplicaciones 3D. Ahí tiene una imagen, bueno, se ve bonito, anatómica, a la izquierda, de una imagen real de disección de cadáver, y la misma imagen a la derecha, o sea, la misma imagen anatómica, pero en el formato de atlas anatómico. Estas aplicaciones son maravillosas, tridimensionales. Le quitas una estructura, le pones la otra, le pones de colorín, y te queda reflejado en las dos, en la imagen de cadáver y en la imagen ilustrativa, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice mis prácticas de disección en cadáver, en ese cadáver pobrecito, no había quien reconociera una sola estructura. Es que no merece la pena ya todo el coste que supone el mantenimiento de una sala de disección de cadáver y todos los problemas que origina, y la adquisición de nuevos cadáveres, todo lo que significa esa gestión, queda eliminada por estas nuevas tecnologías que son mucho más intuitivas. Las puedes utilizar cuantas veces quieras, puedes repasar esa región anatómica cuantas veces quieras y vas a tener un conocimiento muchísimo mejor. Y llegamos al mundo de la realidad virtual. Obviamente hay muchísimas experiencias ya realizadas con realidad virtual en el mundo de la educación, realidad virtual aumentada, realidad virtual inmersiva, la que sea. Bueno, nosotros realizamos realidad virtual en el mundo de la óptica, optometría, para que los alumnos, que están cada uno en una región geográfica totalmente diferente, se pongan sus gafas de realidad virtual y se trasladen a un quirófano donde van a ver la intervención optométrica de una catarata y como ellos, como optómetras, tendrán que tratar a ese paciente. Y además lo van a ver desde 3 puntos de vista diferentes, porque solemos hacer las grabaciones con cámaras 3D 360 desde 3 puntos de vista, para el punto de vista del oftalmólogo, el punto de vista de la enfermera y el punto de vista del instrumentista. Y eso es una experiencia única, que además, sobre todo, protege la seguridad clínica del paciente. No hay alumnos en el quirófano. El que haya exceso de personas, circulación de personas en el quirófano, es fuente de infecciones. La seguridad clínica del paciente siempre tiene que estar en primera línea. Pero, bueno, de momento tenemos esto y hay más cosas, pero si miramos hacia el futuro, antes les he dicho que de momento todavía no estamos en la fase de poder tocar, palpar un abdomen, un hígado. De momento solo vemos, solo oímos. Podremos tener los 5 sentidos en línea. ¿Me pasa a la siguiente, por favor? La vista y el oído es lo habitual. Todas las universidades, todos los centros educativos en línea tienen unos recursos audiovisuales maravillosos, más o menos X, ¿no? Esto es lo que tenemos actualmente.
¿Qué pasa con los otros tres sentidos? El tacto. El tacto ya se ha desarrollado tecnología áptica. Yo conocí la tecnología áptica en el mundo de la odontología. Porque yo lo reparo por todas las titulaciones sanitarias. Y yo conocí una empresa israelí de desarrollo de tecnología áptica, en la que el alumno tenía una máquina, una pantalla, a través de esa pantalla veía una pieza dental, cogía la pieza de mano, la turbina, y tú mirabas la pantalla, no había nada, y ponías la turbina y hacías la cavidad para rellenar la caries. Estaba la turbina y tú tenías la sensación de tacto, de hacer fuerza para hacer el agujero y luego rellenarlo con amalgama o con lo que fuere, ¿no? Entonces, esa para mí fue hace ya del orden de 10 años o más, el primer contacto con la tecnología áptica. Se necesitaban máquinas presenciales, pero que te permitían tener una instrucción, una habilitación en la competencia de realizar un agujero para rellenar una caries, que lo podías hacer cuantas veces quisiera y no tenías que tener paciente al que realizarlo. Luego, cuando accedes a tu paciente, lo harías mejor a la primera que si no lo hubieses hecho antes. Bueno, pues ese sistema de tecnología áptica ha ido evolucionando. Y aquí les pongo esta tecnología. Esto es una empresa española, no es nada, pero es repasando este concepto de la tecnología áptica, como ha ido evolucionando. Esta empresa se dedica a fabricar esas chaquetas, esas camisetas, o como llaman ustedes, playeras, que tienen sensación de tacto, tienen microsensaciones. Dice ahí, ahora se ha creado un sistema que nos permite usar un nuevo sentido que solo había existido en la dimensión física, el tacto. Esta empresa está orientada al mundo del videojuego. Y con este sistema, en los videojuegos, pueden sentir desde el viento, desde X hasta un disparo que les pueda atravesar el abdomen, ¿no? Tiene una amplia variedad de sensaciones táctiles, ápticas. Pasa al siguiente. Eso es una chaqueta, pero también hay guantes. Y hay guantes ya varios de diferentes modalidades. Esas 4 imágenes del centro no están relacionadas con el mundo sanitario, pero es ilustrativo de cómo el entrenamiento en el sector industrial, con la realidad virtual y la tecnología áptica, puede entrenar a sus técnicos con 2 alicates, arreglando una tuerca o con un taladro haciendo X, ¿no? Están entrenando a sus profesionales en determinadas competencias para que luego sean más hábiles a la hora de realizar en realidad. Y esa imagen de la izquierda es el uso de esos guantes en el mundo sanitario, que dice que el 95%, más del 95% de los participantes dice que el tacto es una parte muy importante en la educación, en el mundo sanitario. Lógico, porque tenemos que tocar. Y el más del 90% informa que proporcionan un lugar seguro para aprender. Lo que le comentaba antes con la realidad virtual, que con estas tecnologías, aparte de favorecer el estudio del alumno, también estamos favoreciendo la seguridad clínica del paciente porque estamos mejor entrenados. Pasamos al siguiente. Olfato y gusto. Con el olfato ya existen sistemas acoplados a nuestras gafas de realidad virtual que tienen micro recipientes con determinadas moléculas que, combinadas de diferentes formas, recrean determinados aromas. Es el aroma digital o el aroma portátil. Pero eso ya se necesita, lógicamente, ciertos dispositivos especiales, igual que con el tacto. Nos falta el gusto, el sabor. También, esto ya está menos desarrollado, pero también hay experiencias de sistemas que con micropulsos eléctricos recrean los 5 sabores.
Es decir, tenemos los 5 sentidos que ya pueden estar en línea. Cojámoslos todos los 5 sentidos, metámoslos en la coctelera y creemos un metaverso en el que el estudiante va a poder acceder a un hospital, a una clínica, a lo que sea, en el que va a poder tener una sensación, una experiencia no solamente audiovisual, sino que va a poder palpar su paciente, sus edemas, va a poder auscultar el corazón, va a poder oler, si fuese necesario, en las situaciones que sean. Los nutriólogos van a poder tener las sensaciones de gusto. Es decir, el futuro que espera en el mundo de la educación usando las tecnologías puede cambiar por completo, radicalmente, la formación que se pueda realizar. Y yo creo que era la última de esta parte, sí, porque luego desarrollé la parte de investigación, pero se lo dejo a mi compañero. Muchas gracias, Octavio, por excelente presentación. Por ahí nos habían convocado para la comida un poquito antes, pero bueno, vamos a darle oportunidad al siguiente ponente para que nos hable el uso de las TICs también en el componente de investigación y sobre todo enfocado también a su perfil. Me permito presentar a Cristian Maturana. Él es licenciado en Bibliotecología y Documentación, tiene un diplomado en TICs para la docencia universitaria, también un diplomado en docencia en ambientes virtuales y neurociencias, es coordinador de Innovación y Tecnología Bibliotecaria de Santiago, evaluador de fondos de libro y la lectura, docente del Centro de Formación Técnica ENAC, docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, docente de la Universidad Alberto Hurtado, docente del Instituto Profesional de Carlos Casanara, docente de UTEM, y diferentes publicaciones que tiene también respecto a su formación. Así que démosle la más cordial bienvenida a maestra Cristian Maturana. Hola, buenas tardes. Primer alcance, soy chileno, los que hablan rápido, así que intentaré ir un poquito más lento. La idea de hoy es mostrar rápidamente, en virtud del tiempo, herramientas de inteligencia artificial. Voy a pasar muy rápido el tema de la práctica clínica, muy rápido el tema de la educación que ya abordaron, y me voy a centrar en el tema de la investigación. Así que, por favor, lo primero ustedes dirán, ¿qué es un bibliotecario hablando de estos temas? ¿Ya? Yo soy un fanático de la polimatía. ¿Qué es la polimatía? Aprender muchas cosas, tener muchos saberes. Yo trabajo como coordinador de innovación y tecnología en la Biblioteca de Santiago y me dedico a investigar en áreas relacionadas con diseño de experiencia, desarrollo de software, áreas relacionadas también con metodologías ágiles y varias áreas más relacionadas con el turismo y un montón de cosas. Y hoy en día, particularmente enfocado en inteligencia artificial y ahora aprendiendo también un poco de medicina. Así que por eso estoy justamente acá. La siguiente, por favor. Y les comentaba que esta parte principalmente mostrar herramientas. La primera es MedPal, que seguramente han escuchado, que se plantea como la revolución en términos de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de la medicina y que ya está siendo probada en clínica Mayo. Entonces, por lo tanto, una herramienta que tiene mucho futuro en el área. Vamos a hacer rápidamente la siguiente. Hoy en la mañana escuchaba, ¿cierto?, que un elemento importante hoy en día relacionado con las herramientas de inteligencia artificial tiene que ver con que las empresas, finalmente las grandes empresas, son quienes están desarrollando. Y acá vamos a ver varias herramientas que tienen que ver justamente cómo, desde la academia, desde el quehacer, ¿cierto?, tomamos estas herramientas y somos capaces de desarrollarlas. La primera es OpenDBM, como dice ahí, ¿cierto?, permite hacer biomarcaciones. De hecho, acá lo va a comentar el doctor. Por ejemplo, con esta herramienta baja una serie de aplicaciones que tú puedes, incluso en una teleconsulta, en una videollamada, incluso a través de audio, detectar biomarcadores en una persona. Entonces, una herramienta muy interesante, como ven ahí, de software libre. ¿El siguiente? Esta es de pago, ¿ya? Y tiene que ver con el cáncer pulmonar. Esta herramienta lo que permite, en base a la visualización de los nódulos que ven ahí, es detectar si el nódulo es efectivamente negativo y en base a eso también después crear un análisis clínico. ¿La siguiente? Esta es muy interesante, es la aplicación de Google. Ustedes saben que Google tiene muchas aplicaciones. Si ustedes son parte de la suite de Cloud, lo que pueden ver es esta aplicación que se conecta con otras aplicaciones también de inteligencia artificial
y permite hacer consultas en lenguaje natural. La siguiente. Y la suite de imágenes médicas, que sin duda esto para ustedes es una herramienta vital, ¿cierto? Porque tengo una base enorme de dataset de imágenes que puedo combinar también con otras herramientas que están también en la suite de Hugo. Educación en salud, que lo comentaba el doctor, también lo voy a pasar muy rápido. Esto me llama mucha atención porque mañana justamente hay una presentación sobre esto, que es, ¿cierto?, este concepto de educación en los tiempos de inteligencia artificial. Entonces, este modelo justamente lo que busca es, a través de herramientas clínicas, de IA, y herramientas de simulación, crear una experiencia que tiene que ver con el aprendizaje y con este concepto, ¿cierto?, de expresar libremente y con una preocupación integral por el estudiante. Pero eso ya lo van a ver mañana en la presentación. POE es una herramienta muy útil, que la puse acá, pues permite probar muchas herramientas de inteligencia artificial de forma completamente gratuita. Entonces, por ejemplo, acá van a encontrar Llama, ChatGPT, Cloud, de hecho PAL, que es la base de PAL 2, y lo pueden utilizar gratuitamente solo con una cuenta de Google. ¿Así? SOFA, justamente el tema de simulación, software libre, ustedes lo descargan, tienen el diseño 3D, y que además se utiliza otra herramienta que se llama CodePal, lo pueden imprimir directamente en una impresora sin saber programar en 3D. Otra herramienta muy útil para simulaciones clínicas, la siguiente. Para el tema vascular, ¿cierto? La siguiente. Esta que es para fisiología, también software libre, se puede descargar. Y esta es muy simple, porque la descargan y tiene un ejecutable y inmediatamente la pueden utilizar. Y acá sí nos vamos a tener un poco de investigación. La primera que me encanta es Illicit, quienes estuvieron en el taller ya la conocieron. ¿Qué permite hacer Illicit? Por un lado, permite analizar papers en acceso abierto, en acceso pago, pero además, si yo tengo un documento ya en PDF, lo puedo subir y puedo chatear con ese documento. Entonces, muy útil cuando quiero efectivamente revisar información. Y esta es la que me encanta, Research Rabbit, es para profundizar en temas de investigación. Entonces yo tengo acá una búsqueda, ¿cierto?, de medicina, después aparecen los autores relacionados, papers relacionados, y va creando un ecosistema de investigación. Entonces muy útil en el ámbito de la investigación. CSpace, muy similar a Illicit, permite buscar en acceso abierto, chatear con PDF, subir también un artículo científico. Y esta es un dataset abierto de libre descarga, donde ustedes se pueden registrar y tener acceso a millones y millones de datos en información clínica, imagenología y otras áreas de la medicina. Lo que necesitan acá es tener una cuenta que sea de alguna institución académica, universidad, y se puede registrar. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar oportunidad para algunas preguntas. Yo sí tengo una pregunta primero para acá, Maturana. Y parte de lo que hablaba también el doctor Argaiz al principio, en el entendido de que algo que nos enfrentamos cotidianamente es el acceso a la información que se publica en la internet. Considerando que el 98% de lo que se publica es basura, ¿cómo podemos nosotros, como docentes, como alumnos, poder diferenciar a través de estos sitios o herramientas que existen tecnológicas la mejor información que nos permita tomar decisiones? En el ámbito también de la docencia como de la práctica clínica, ¿qué nos puede decir al respecto? Lo que pasa es que existe un área que se llama búsqueda y recuperación de información, que está en el ámbito de la bibliotecología, y lo que le enseñamos a los estudiantes es justamente eso, cómo buscar información de fuentes válidas, ¿cierto? Pero además, hoy en día, con herramientas como ChatGPT, también inteligencia artificial, yo puedo, ¿cierto?, indicar en qué base de datos específica buscar. Entonces, finalmente, eso me asegura que la calidad de esa información sea verídica, ¿cierto?, con fuentes válidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y justo hablando del ChatGPT, perdón,
y no sé ahorita si me puede complementar el doctor Argaiz, un servidor que también se dedica a la práctica clínica, cuando hayas consultado información para una toma de decisiones no me es útil. Ayer hablábamos con una de las ponentes, con la doctora Mildred, de cómo podríamos potenciar la búsqueda. Sin embargo, a pesar de que la potencio, no me da lo que necesito. ¿Realmente el ChatGPT va a resolver todas las respuestas que necesitamos? No, no, sin duda. Pero hay dos versiones, ya eso es muy importante ver. ChatGPT, la normal, que es la 3.5, ¿cierto? Que está actualizada hasta el 2021, lo que hace es estar, ¿cierto?, dentro de una caja y no ver lo que está sucediendo afuera. En cambio, la versión 4 lo que hace a través de plugins, que es una herramienta muy, muy interesante, permite elegir la fuente donde va a buscar y donde tú sabes que esa información es verídica. Entonces, es muy importante esa herramienta que permite justamente ir a esa información. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo voy a compartir. ¿Listo? No sé si quiera complementar algo. Sí, igual de las dos cosas, digo, cómo saber que lo que estoy leyendo es algo útil o algo cierto. Voy a hablar de Twitter, que es donde yo estoy el 90% del tiempo. En Twitter hay que conocer a las personas. Lo bueno de Twitter es que las personas están identificadas, y ahora que la compró el señor Musk, uno puede identificarse, lo paga una cuota, pero esa cuota es baja y permite que la plataforma te identifique como una persona y que nadie va a usurpar tu personalidad. Y entonces, pues tú sabes a quién le haces caso. Obviamente conoces o vas leyendo lo que dice la gente y conociendo a cada uno. El Twitter médico es una red social muy pequeñita en el que no hay tantas personas, entonces conocer a todos, bueno, no a todos, pero conocer a muchos es fácil. Y una vez que identificas en quiénes puedes confiar, ¿no? Pues y creo que son fuentes de información clínica valiosísima. Yo aprendí muchísimas cosas médicas que no aprendí en la residencia ni en revistas médicas, sino porque las transmitió alguien en esta red social y que confío mucho, son gente de todo el mundo. En cuanto a ChatGPT, creo que para preguntas clínicas es una herramienta de lenguaje que jamás va a tener el expertise de un clínico, y creo que espero, pero creo que nunca nos va a sustituir. Yo lo uso para escribir cartas de recomendación, cosas sencillas, sabe hablar. Entonces, por ejemplo, si tengo mucha flojera de escribirle una carta de recomendación completa a un estudiante, le digo, pásame tu currículo, y le pongo a ChatGPT. Lee este currículo y escribe una carta de recomendación para el programa tal de medicina de tal lugar, y te hace una carta perfecta. Entonces, pues te quita muchos problemas del tiempo. Sí, muchas gracias, doctor. Y fíjese que justo lo que acaba de comentar, tengo una pregunta más. También es sabido que ni las mejores revistas, aunque tengan el mayor impacto, también tienden a publicar, pues, no lo real, no lo más apegado a lo que necesitamos. Incluso los autores de revistas, pues a veces se dejan influenciar por el dinero. Escuchando ahorita su comentario, doctor, ¿cómo podemos nosotros diferenciar y poder confiar en que un autor, independientemente de las publicaciones que ha tenido, el nivel de alcance de sus publicaciones, cómo podemos lograr confiar? ¿Cuáles serían como las ventajas y desventajas de usar ex-Twitter o ex actualmente para nosotros confiar en lo que realmente se publica en Twitter? La reputación es algo que, por más tecnología que exista, ha existido desde que éramos hombres de las cavernas, y la reputación es algo que se cuida y se pierde muy fácil y que hay que tener cuidado. Hay investigadores que tienen toda una trayectoria siendo líderes de su campo, para finalmente alguien descubre que la mayoría de sus artículos eran información falsificada. Y pues esto es un problema. No hay que nunca tomar la palabra de una sola persona o de un solo centro como la verdad. Por ejemplo, hay artículos médicos en donde parece espectacular el tratamiento que están haciendo, pero ¿por qué nadie más en el mundo lo hace? Ahí hay algo raro. Generalmente la información útil, confiable, que puedo yo aplicar en la práctica clínica es generalizable y es multicéntrica, es decir, varias personas en varias partes del mundo están haciendo lo mismo con los mismos resultados. Y eso pasa igual en la ciencia. Cuando uno descubre algo, lo ideal y lo que se busca es que estos hallazgos se repliquen en centros diferentes al centro que lo creó. Entonces la replicabilidad de la ciencia es un problema grave
Yo diría que el 95% de los artículos de ciencia básica no son replicables, alguien lo intenta hacer en otro centro y no salen los mismos resultados. Y por eso es que la ciencia clínica es mucho más estricta y los protocolos son, uno, multicéntricos, dos, hay 3, 4 o 5 artículos que hablan de lo mismo y al final hay un metaanálisis que los junta todos. Entonces, claro, hay grados de evidencia, no es lo mismo un grupo pequeño que solamente ellos lo hacen y nadie más lo replica que un trabajo que tiene varias líneas o varias publicaciones de varios centros que dicen lo mismo. Eso es lo que yo digo. Muchas gracias, doctor. Ahorita paso el micrófono al resto del público. Octavio hablaba ayer de un tema muy interesante al cierre de su conferencia magistral que dio en la primera sesión. Y algo me generó controversia. Nosotros tenemos en el instituto una población a capacitar de 318,000 trabajadores del área de la salud que tenemos la obligación de capacitar constitucionalmente hablando y obviamente por ley federal y por contrato colectivo de trabajo. Pero hablabas también de la educación personalizada. ¿Cómo podemos lograr, con este contexto que te acabo de mencionar, no solamente del gran número de trabajadores, sino también de diferentes generaciones, que a través de la tecnología podamos lograr una educación personalizada? Perfecto. Ayer hablaba de esta personalización en el mundo de la tutoría, pero también existe esta personalización en el mundo de la docencia usando las tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial y el ChatGPT. Nosotros tenemos en marcha un proyecto que verá la luz ahora, octubre probablemente, en el que queremos formar a nuestros alumnos, nuestros 100.000 alumnos. Bueno, no son 100.000 porque son de titulaciones específicas, porque es un proyecto piloto, pero son miles de alumnos, son del orden de 3.000 alumnos, en una ECOE virtual en el que se tiene un avatar hiperrealista que esté entrenado con inteligencia artificial en las cuestiones del escenario simulado que queremos recrear. Ese avatar, ese mundo virtual, el alumno, los 3.000 alumnos van a poder ingresar cuando quieran, cuantas veces quieran, y podrán formarse en las habilidades, las competencias de empatía, de juicio clínico, de lo que hayamos diseñado en ese escenario. Y así estamos personalizando a cada uno su forma de avanzar en su docencia. Qué mejor que poder aprender en el momento en que quieras y cuantas veces quieras. Eso cómo lo vamos a poder hacer si no, de forma presencial, sin la ayuda de la tecnología, no podríamos impactar a tanta gente en el momento que quisiera. Muchas gracias. No sé si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta, aprovechando aquí a los tres ponentes. Creo que quedó todo muy claro. Ya cansado. Ya cansado, ¿verdad? Acá. Ayer Perdón. no paraban de preguntar. Bueno, aprovechando el contexto que acaba de colocar en ECOES, en entornos virtuales a través de Avatar, ¿estos ECOES que ustedes aplican son con términos formativos o también con evaluaciones de alto impacto? O sea, que nos ayudan a proveer de ciclo, de módulo, de año. Ambos. Ambos. Utilizamos primeramente el módulo de formación, fórmate cuantas veces quieras, todas las veces que quieras, y cuando estés preparado, ingresas de nuevo y te autoevaluará el sistema. Esa es la parte un poquito más peligrosa, o no tiene de alguna forma, del proyecto, o la más interesante, porque dejar en manos de esa inteligencia artificial o de ese sistema la evaluación de las competencias, pues necesita un desarrollo tecnológico muy alto. Y bueno, pues estamos en ello.
tenemos la primera fase desarrollada y estamos implementando la fase de la evaluación. ¿Han explorado alguna prueba psicométrica o algún índice de discriminación por el hecho de que es un entorno virtual y que a lo mejor pueda condicionar que no sea tan fiel la evaluación? Claro, de ahí van a surgir esos proyectos de investigación educativa. Obviamente, habrá que empezar a investigar si esta formación, esta evaluación es adecuada, es comparable a la formación presencial. Gracias. Pues creo que ya tienen una pregunta. Y última, por favor. Sí, claro. Gracias. Con el primer ponente, ¿cree que se estén haciendo artificiales los factores de impacto de las revistas a partir de este fenómeno? Sí, el factor de impacto de una revista está muy manipulado. Hay empresas grandes, hay una empresa que se llama MDPI, no sé si han oído esa empresa, que tiene como 25 revistas afiliadas y que su negocio es cobrar como 70,000 pesos más o menos por publicar artículos ahí. No quiere decir que todos los artículos que están ahí es porque pagaron los 70,000 pesos. Ahí tienen un proceso editorial que en algunos casos es bueno, en otros no, pero hay una gran cantidad de producción de artículos que se dedican a citar, y el factor de impacto es simplemente cuántas citas tienes, y mientras más grande sea la empresa, más fácil puede manipular el número de citas. Claro que no hay otras métricas tan fáciles de ver como el factor de impacto de una revista. Entonces, claro que importa el factor de impacto de una revista, pero yo te puedo decir que hay revistas con factor de impacto de 14, que para nosotros es muchísimo. Claro que New England tiene 60, pero en lo que publica un mortal normal, pues es 2, 3 de factor de impacto. Y hay revistas que tienen factor de impacto de 14 que no tienen calidad. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que están muy diluidas, sobre todo por estos grandes grupos editoriales. Frontiers es otro, que en mi opinión su negocio es el tratar de establecerse como una revista de alto impacto, cuando en realidad el objetivo final es cobrar el costo de la publicación, y es un negocio gigantesco. En México está siendo un problema, pero me parece que, y justo en España, el problema está peor. Hace poco salió en El País un reportaje sobre la cantidad de euros que gastan las universidades españolas en MDPI, y es bárbaro, para publicaciones que probablemente no son replicables. Entonces, obviamente el prestigio de una revista no es solo el factor de impacto. No, por ejemplo, me dijeras factor de impacto de 14 que es MPI versus factor de impacto de 14 que es PNAS, o el organismo de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, pues el impacto es mucho mayor de la Academia Nacional de Ciencias. Yo no solo me basaría en el factor de impacto, sino obviamente las publicaciones que hay ahí, el grupo editorial, quién es el editor en jefe y la trayectoria de esa revista. Es un tema complejo. Muchas gracias. Y ya para concluir con la mesa del día de hoy, pues voy a agradecer a nuestros ponentes por sus excelentes presentaciones. Bueno, y la conclusión de todo ello, pues como bien comentaba en su presentación, ¿no?, el doctor Octavio, pues todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La tecnología aplicada desde el punto de vista educativo, ¿qué es lo que viene? ¿Qué realmente va a ser de utilidad y nos va a ser, para la redundancia, útil a nosotros en las actividades docentes? También, pues la gran importancia de utilizar las herramientas para búsqueda de información, teniendo cuidado de qué tipo de información requerimos y los riesgos de la información que se tome como verídica, porque esto al final lo vamos a replicar con nuestros alumnos y que pudiera tener un efecto deleterio que al final en la práctica clínica se ve reflejado. Así que creo que estos son los mensajes claves que nos ha dejado toda esta participación. Quiero agradecer en especial a Octavio, que hoy es su última presentación después de 3 o 4 presentaciones aquí en el foro desde España, por favor. Cristian va a estar todavía aquí presente con nosotros, pero viene desde Chile para compartir toda su experiencia y conocimiento, así que vamos a tener oportunidad de seguirlo aprovechando. Así que muchas
Al doctor Arraiz también muchas gracias por compartirnos toda esta importancia del uso de los medios para la difusión también de la información, obviamente con los cuidados que se debe tener de cada uno de ellos para la toma de decisiones en la práctica clínica. Así que un fuerte aplauso para los tres. Y muchas gracias por su asistencia y permanencia.